La niebla llega por la mañana, procedente del mar, y escala los acantilados que se elevan tras Kingsport. Blanca y liviana, surge de las profundidades para tenderle los brazos a sus hermanas. Las nubes, repletas de sueños poblados por pastos suculentos y cuevas de leviatanes. Acto seguido, las nubes dispersan esos sueños en forma de silenciosas lluvias estivales que acarician el escarpado techo de los poetas, pues la humanidad no debe vivir sin el temor de secretos arcanos y extraños, de los prodigios que los planetas se cuentan los unos a los otros en la soledad de la noche. Cuando las historias convertidas en enjambres revolotean en cerradas formaciones por las grutas de los tritones, cuando una de las ciudades formadas por algas de caracoles entonan sus melodías agrestes, aprendidas de los primigenios. Los inmensos bancos de niebla cerrada se aglutinan para empolomar la bóveda celeste de conocimientos. Mientras tanto, desde las rocas, los ojos que miran al mar solo ven una blancura mística, como si el borde del acantilado se hallase en el mismo confín de la tierra, y las solemnes campanas de las boyas tañeran libres en el éter férico. Al norte de la avestuza Kingsport, los circos trepan altaneros y curiosos, terraza sobre terraza, hasta que la cornisa septentrional oscila en el cielo, como lo haría un cirro ceniciento y congelado. Solitario, un lóbrego espoleón se proyecta sobre un espacio ilimitado, pues allí la costa describe un meandro cerrado para que el gran Miskatonic se derrame sobre las llanuras que hay tras Arkham y lleve leyendas de los bosques y pintorescos recuerdos de las colinas de Nueva Inglaterra. La gente del mar que reside en Kingsport alza la mirada hacia el acantilado del mismo modo en que otros mirarían hacia las estrellas polares. Sus guardias nocturnas se calculan en función de cómo oculte o revele a la osa mayor, Casiopea y el dragón. Para ellos se ha fundido con el firmamento, y en verdad la burla su mirada cuando la bruma oculta las estrellas o el sol. Adoran algunos de esos acantilados, como el de contornos grotescos al que llaman Padre Neptuno, o ese cuyos pilares escalonados le han granjeado el apelativo de la calzada. Temen a este por hallarse tan cerca del cielo. Los navegantes portugueses que recalcan aquí tras sus travesías se antiguan al verlo, y los viejos yanquis opinan que a quien lo escale le espera un fin mucho peor que la muerte. Si algo así resulta inconcebible, todo caso por encima de ese precipicio se alza una casa, y al anochecer los hombres distinguen unas luces en sus ventanales. La casa antigua siempre ha estado ahí, según dicen. La habita uno que habla con las brumas matinales surgidas de las profundidades, y que quizá, con la mirada vuelta hacia el océano, vea cosas singulares cuando el borde del acantilado se convierte en el confín de la tierra, y las solemnes campanas de las boyas tañen libres en el niveo éter férico. Hablan de oidas, pues nadie visita nunca ese risco ominoso, ni a los nativos les gusta apuntar hacia él con sus catalejos. Lo cierto es que los ventanales lo han inspeccionado con pintorescos prismáticos, con la única intención de ver el plomizo tejado original, recubierto con tablillas escabrosas, cuyos aleros se extienden casi hasta los cimientos grisáceos, y la más silenta luz de las ventanas que despuntan el ocaso por debajo de ellos. Estos veraneantes no creen que quien reside en la casa desde hace siglos sea la misma persona, aunque carecen de prueba de demostrarles a los verdaderos vecinos de Kingsport que se trata de una herejía. Incluso el temible anciano que habla con péndulos de plomo embotellados, compra los comestibles
con oro español centenario y atesora ídolos de piedra en el patio de su antediluviana cabaña de Water Street. Reconoce que esto era así desde los tiempos en que su abuelo aún gateaba, lo que debió de suceder hace una eternidad, cuando el gobernador de la provincia de la Bahía de Massachusetts, por orden de su majestad, era Belcher, o Slidher, o Pullman, o Bernard. Y entonces llegó un filósofo a Kingsport. Era verano. Se llamaba Thomas O'Neill e impartía sus doctos conocimientos en una universidad de la bahía de Narragansett. Lo acompañaba su rotunda esposa y unos hijos revoltosos. Sus ojos se habían cansado de ver siempre lo mismo, de pensar siempre en los mismos disciplinados conceptos. Contemplaba la bruma desde la diadema del padre Neptuno e intentaba adentrarse en su nibio y misterioso reino, fatigando los colosales escalones de la calzada. Una mañana tras otra se tendía en los acantilados, se asomaba al confín del mundo y dejaba vagar la mirada por el críptico éter que se extendía hasta el horizonte, atento al tañido de las campanas espectrales y salvajes chillidos procedentes de tal vez las gaviotas. Luego, al levantarse la niebla y mostrar un mar prosaico y emborronado por el humo de los barcos de vapor, exhala un suspiro y descendía hacia la ciudad, donde le encantaba perderse por las angostas y viejas callejuelas que surcan la colina. Allí estudiaba los abrigados tejados decrépitos y los curiosos soportales con las columnas que habían cobijado a tantas generaciones de recias gentes de mar. Incluso hablaba con el temible anciano, a quien no le gustaban los forasteros, y aceptaba la invitación para entrar en aquella cabaña de inconcebible antigüedad, cuyos techos bajos y paneles apolillados aún escuchan los ecos de perturbadores soliquillos en las noches cerradas. Por supuesto, era inevitable que O'Neill reparase en la cabaña gris y solitaria de las alturas, en aquel siniestro risco septentrional que se funde con las brumas y el firmamento. Se enseñoreaba que sobre Kingsport, desde tiempos inmemoriales, su misterio perpetuado por siempre gracias a los susurros que se escurrían por los sinuosos callejones de Kingsport. El temible anciano repetía, resollando, una historia que le había contado su padre. Se refería a un rayo que cierta noche cayó hacia arriba, de aquel caserío escarpado, en dirección a las nubes del cielo. Asimismo, la abuela Orne, cuya cuevecita de techos irregulares de Sheep Street cubren la hiedra y el musgo, repetía con voz rasposa una historia que su abuela conocía de oídas y guardaba relación con una forma que surgía aleteando de las brumas orientales y confluía como una flecha sobre la única puerta de aquella morada inaccesible. En efecto, la puerta se alzaba junto al borde del precipicio que da al océano, y solo la pueden entrever los barcos que surcan el mar. O'Neill, habido de nuevas experiencias y de las desventajas derivadas de los miedos de los habitantes de Kingsport, ni la proverbial indolencia de los venerantes, cayó presa de una funesta determinación. Pese a su talento conservador, o quizá gracias a él, pues las vidas monótonas engendran fabulosos anhelos por lo desconocido. Se hizo la solemne promesa de escalar la cara norte del acantilado, que todo el mundo rehuía, y visitar aquella casa gris de inconcebible antigüedad, que se alzaba en el cielo. No es descabellado suponer que su yo más razonable considerase que los moradores de aquel lugar debían de acceder a él desde el interior, siguiendo la cresta que se elevaba en paralelo al estuario de Miskatonic. Debía de hacer sus compras en Arkham, sabedores de la hostilidad
que le profesaban que el pueblo más cercano, o tal vez incapaz de descender del acantilado por la vertiente de Kingsport, Olney salió de excursión por los riscos más accesibles, hasta donde aquel inmenso peñasco se erguía insolente para dialogar con la bóveda celeste, y llegó a la firme conclusión de que ningún pie humano sería capaz de subir ni bajar de él por aquella prominente ladera meridional. Al norte y al este se alzaban a centenares de metros en vertical sobre el nivel del agua, por lo que solo quedaba la vertiente occidental, que daba al interior hacia Arkham. A primera hora de una mañana de agosto, Olney se propuso encontrar un camino que condujese a aquel pináculo inaccesible. Se dirigió al norte, al principio por apacibles carreteras secundarias hasta dejar atrás Hopperpot y el viejo polvorín de ladrillo. Después se enfiló por donde los pastos se elevan hacia la cresta de domina del Miskatonic. Con su primorosa vista de las blancas torres georgianas de Arkham, que se suceden tras varias leguas de río y pradera, allá encontró una carretera arbolada que llevaba hasta Arkham, pero ningún sendero que condujera hasta el mar, como él lo deseaba. Los bosques y los campos se agolpaban contra la riviera por donde se embocaba el río. Allí no había rastro alguno de presencia humana. No había ni muros de piedra, ni vacas extraviadas, tan solo la hierba alta, unos árboles gigantescos y zarzales intrincados que bien podrían haber estado allí cuando llegó el primer indio. Ascendió despacio en dirección al este, muy cerca ya del mar. El estuario que quedaba a su izquierda quedaba cada vez más abajo, y la dificultad del camino iba en aumento. Se preguntó cómo lograría acceder al mundo exterior los moradores de aquel lugar repudiado, y con qué frecuencia acudirían al mercado de Arkham. El bosque era cada vez menos frondoso. A sus pies, muy lejos ya, distinguió las lomas y los antiguos tejados y agudas de Kingsport, que quedaban a su derecha. Incluso Central Hill parecía diminuta. Acertó a vislumbrar el viejo cementerio contiguo al hospital congregacionalista, bajo cuyos cimientos se extendía una intrincada red de cavernas o túneles. Si había que hacer caso de los rumores, frente a él, tallos dispersos y matas silvestres de arándanos, y tras ellos, la roca desnuda del risco y la fina aguja de la temida cabaña gris. La cresta comenzaba a agostarse. Olney se mareó ante la soledad que le hacía sentir el cielo inabarcable. Al sur de donde se hallaba, vio el sobrecogedor precipicio que se cernía sobre Kingsport. Al norte, la caída en vertical de casi 800 metros hasta la desembocadura del río. De súbito se abrió ante él una gran sima, de unos 3 metros de profundidad, por lo que hubo de apoyar las manos en el suelo inclinado y, a gatas, remontar el peligroso filadero natural de la pared opuesta. Aquel debía ser el acceso por el que los habitantes de tan extraordinaria morada caminaban entre el cielo y la tierra. La niebla matinal se espesaba ya cuando salió de la brecha, pero eso no le impidió divisar con nitidez la altanera e impía cabaña que se erguía ante él. Sus paredes eran de un color tan plomizo como la roca. La alta cumbre se erguía orgullosa contra el blanco lechoso de los vapores marinos. Comprobó que, en vez de una puerta, en la cara interior solo había 2 ventanucos enrejados con forma de ojo de buey, emplumados según el estilo del siglo XVII. Las nubes y el caos lo rodeaban. A sus pies solo se veía la blancura del espacio inabarcable. Estaba ya en el cielo, a solas con aquella casa tan singular y perturbadora. La rodeó para llegar a la fachada, que se fundía con el borde del acantilado. Por todo ello, solo se podía acceder a su estrecha puerta desde la nada del éter.
Entonces lo poseyó un terror inconfundible que la altura no podía explicar por completo. Resultaba raro en extremo que unas tejas tan carcomidas lograran sobrevivir, o que unos ladrillos tan decrépitos sostuvieran aún la chimenea. Al espesarse la bruma, Olney reptó hasta las ventanas de la fachada norte, oeste y sur. Descubrió que todas ellas estaban cerradas. Lo agradeció en su fuero interno, pues cuanto más inspeccionaba la casa, menos le apetecía entrar. Un ruido lo frenó de repente. Oyó el traqueteo de una cadena, el deslizar de un cerrojo y un chirrido similar al de una puerta pesada que se abriera muy despacio, con cautela. Los sonidos provenían del lado que daba al océano. Oculto ahora a la vista, el estrecho portal se abría allí a cientos de metros de altura, en el espacio informe del firmamento encapotado sobre las olas. Olney oyó a continuación unos pasos graves, deliberados, y como se abrían las puertas de la cabaña, primero en la fachada norte, la opuesta al lugar donde se hallaba, después al oeste. Al doblar la esquina, luego rechinaron las ventanas del sur, bajo los grandes aleros de la fachada en que se encontraba. Huelga decir que se sintió más que incómodo ante la disyuntiva entre esa casa detestable, a un lado, y el vacío de las alturas, al otro. Un forcejeo en los batientes más próximos lo llevó de nuevo al oeste. Se aplastó contra la pared, junto a las ventanas, ya abiertas. Era evidente que el dueño había llegado, aunque no por tierra, ni en globo, ni en ningún otro vehículo aéreo imaginable. Sonaron pasos de nuevo. Olney rodeó la casa hasta el norte. Sin embargo, antes de hallar refugio, distinguió una voz que lo llamaba con un susurro. Supo que debía enfrentarse a su anfitrión. Por la ventana que daba al oeste sobresalía un rostro de poblada barba oscura, cuyos ojos resplandecían, muy fosforescentes. Una advertencia de que había visto imágenes insólitas. No obstante, su voz era cordial y sonaba con un timbre anticuado. Por eso Olney no se estremeció cuando una mano morena lo ayudó a sortear el alféizar y acceder a una habitación de techo bajo. Paredes revestidas de roble negro y mobiliario de estilo Tudor. El hombre vestía ropas centenarias y lo envolvía un nimbo indefinible de conocimientos marítimos y altos galeones soñados. Olney no recuerda mucho de las maravillas que le contó, ni siquiera su nombre, pero afirma que su conducta fue amable, aunque extraña. Imbuida con la magia de insondables vacíos espaciotemporales, una tenue luz evanescente tenía de verde el pequeño cuarto. Olney vio que las ventanas más alejadas, las que daban al este, no estaban abiertas, sino que bloqueaban el éter brumoso con paneles descoloridos y recios como el fondo de una botella antigua. El barbudo anfitrión parecía joven, pero aquella mirada parecía empapada de misterios primigenios misteriosos. Si había que creer sus relatos sobre seres tan antiguos como prodigiosos, los habitantes de Kingsport no mentían al afirmar que comulgaba con las brumas marinas y las nubes celestes desde antes de que existiera la aldea para ser testigo de su presencia desde la llanura que se extendía a los pies de su taciturna morada. Olney pasó toda la jornada escuchando aquellos rumores sobre épocas y lugares lejanos, historias en las que el rey de la Atlántida luchaba con las escurridizas blasfemias que surgían, sin mozas, de grietas abiertas en el lecho oceánico, en las que el templo de Poseidonis, cubiertos de columnas y algas, aún es divisado a medianoche por vigas desorientados que, al verlo, comprenden que sus barcos se han perdido. El anfitrión rememoró la era de los titanes,
pero habló con timidez de los tenues primeros años del caos, antes de que nacieran los dioses, incluso los primigenios, cuando tan solo los otros dioses acudían para danzar en la cima de Atexcla, en el desierto rocoso próximo a Ultar, más allá del río Sky. Llegados a este punto, sonó un golpe en la puerta, en aquella antigua puerta de roble tachonada de clavos, tras la cual solo se extendía un abismo de nubes blancas. Olney dio un respingo, asustado, mas el hombre barbudo lo hizo callar, y de puntillas se acercó a la entrada para asomarse a la diminuta mirilla. No pareció complicado con lo que vio, pues se llevó los dedos a los labios y con sigilo cerró y aseguró todas las ventanas antes de retomar la anciana silla junto a su huésped. Acto seguido, Olney distinguió unas sombras que se demoraban tras los traslúcidos paneles de los ventanales tenuemente iluminados. Una sucesión de inquietantes perfiles oscuros que delataron los inquisitivos movimientos del visitante antes de que se alejara. Se alegró de que su anfitrión no hubiese abierto la puerta, pues el gran abismo había unos objetos extraños, y quien persigue sus sueños debe andarse con cuidado para no perturbar ni tropezarse con gente a la que le conviene evitar. Las sombras comenzaron a agruparse, furtivas, pequeñas, primero bajo la mesa, más insolente después, en las lóbregas esquinas que formaban los paneles de madera. El hombre barbudo ensayó unos enigmáticos gestos de súplica y encendió altas velas encajadas en palmatorias de bronce forjadas de una manera curiosa. De tanto en tanto miraba la puerta de reojo, como si esperase a alguien. Una llamada peculiar pareció responder a su espera, fruto tal vez de algún código antiguo y secreto. En vez de asomarse a la mirilla, levantó la recia tranca de roble y descorrió el cerrojo. De ese modo liberó la pesada puerta y la abrió de par en par a la bruma y las estrellas. El sonido de criptas armonias entró flotando en la estancia desde las profundidades. Todos los sueños y recuerdos de los colosos sumergidos de tierra. Unas llamas doradas se remolinaron en torno a unos rizos entreverados de algas. Olney, deslumbrado, se arrodilló al verlas. Ante él se erguía Neptuno, armado con su tridente, además de unos tritones juguetones y unas fabulosas nereidas. A lomos de unos delfines se balanceaba una inmensa valva estriada que albergaba la figura, plomiza y atroz, del primordial Nodens, señor del gran abismo. Las caracolas de los tritones proferían bramidos tonantes. Las nereidas emitían unos extraños sonidos al aporrear los grotescos caparazones reverberantes de unos desconocidos moradores de las oscuras cuevas marinas. El canoso Nodens extendió una mano apergaminada para ayudar a Olney y su anfitrión a subir a la gran valva. Entonces las caracolas y los gongs entonaron un cruel clamor ensordecedor. La comitiva fantástica se lanzó al éter ilimitado. Un griterío estruendoso se confundió con los ecos del trueno. Durante toda la noche, los habitantes de Kingsport observaron el magnífico acantilado mientras la tormenta y las brumas permitían entreverlo. Ya entrada la madrugada, se oscurecieron las ventanas tenuemente iluminadas y arreciaron los murmullos de pavor y desastre. La prole y la rotunda esposa de Olney elevaron sus plegarias al insulso Dios legítimo de los baptistas. Suplicaban que el excursionista lograse encontrar un paraguas y unas botas de agua en caso de que la lluvia
se prolongase hasta que hubiera salido el sol. Pero al amanecer, salió del mar a rastras, goteante y amortajado de niebla, y las boyas repicaron solemnes entre los vórtices de níveo éter. Llegado el mediodía, los cantos melodiosos de las sirenas resonaron por todo el océano. Olney, que estaba seco, descendió del acantilado a paso ligero en dirección a la antigua Kingsport, con la mirada iluminada por el reflejo de los lugares lejanos. No recordaba con qué había soñado en la cabaña de aquel ermitaño anónimo, colgada del firmamento, ni acertaba la explicación cómo había logrado descender de aquel risco, que jamás pie alguno consiguiera surcar antes. No habló de esto con nadie, salvo con el temible anciano, quien después murmuró palabras extrañas bajo la barba, larguísima y blanca. Juraba que el hombre que había bajado de aquel peñasco ya no era el mismo que lo había escalado, y que en algún lugar, bajo aquel tejido gris escarpado, o acaso entre los inconcebibles confines de aquella siniestra bruma lechosa, vagaba aún sin rumbo el espíritu de aquel que decía llamarse Thomas Olney. Desde aquel momento, con el paso lento y arrastrado de unos años caracterizados, agotadores y monótonos, el filósofo ha trabajado, comido, dormido y realizado sin protestar todas las tareas propias de un ciudadano ejemplar. Ha dejado atrás el deseo de aprender la magia de montañas lejanas y los suspiros por unos secretos que descuellan como verdes arrecifes enraizados en las insondables aguas del mar. La monotonía de la vida cotidiana ya no le causa pesar, y su antigua imaginación ha dado paso a pensamientos disciplinados. Su buena esposa es cada vez más rotunda, y sus vástagos cada vez más mayores, prosaicos y útiles. No pierda esa sonrisa de diplomático orgulloso si la ocasión lo requiere. Ya no hay destellos inquietos en su mirada, y si alguna vez oye solemnes campanas o delicadas caracolas lejanas, es solo de noche, cuando los viejos sueños vagan en libertad. No ha vuelto a ver a Kingsport, pues las pintorescas casas antiguas no eran del agrado de su familia, que se quejaban del lamentable alcantarillado. Ahora ocupan una acogedora casita en Bristol Highlands, donde no se alza riscos ni torres, y los vecinos son urbanistas y modernos. Pero en Kingsport abundan las historias extrañas. Incluso el temible anciano reconoce algo que su abuelo no contó, pues cuando el viento atronador sopla del norte para acariciar la alta y antigua casa, que es una con el firmamento, se rompe al fin ese silencio grave y ominioso que siempre había rodeado a los habitantes la aldea costera. Los mayores dicen haber oído voces seductoras que cantan en esas ráfagas de aire y risas que resuenan con placeres que no pueden ser terrenales, y aseguran que, al anochecer, las pequeñas y bajas ventanas relucen con más intensidad que antes. También dicen que la feroz aurora se manifiesta con más frecuencia en ese lugar, resplandeciente y azul en el norte con visiones de mundos helados, mientras el risco y la casa flotan como negras quimeras recortadas contra crueles destellos. Las brumas son más espesas al amanecer, y los marineros ya no están tan seguros de que todos esos teñidos amortiguados que reverberan sobre las olas pertenezcan a las boyas solemnes. Sin embargo, lo peor de todo es cómo se pierden esos antiguos temores en el corazón de los jóvenes de la aldea, cada vez más propensos a aguzar el oído en la noche para escuchar el tenue y lejano canto del viento del norte. Aseguran que en la cabaña del risco no puede habitar daño ni dolor alguno, pues en las nuevas voces late un pozo de felicidad,
y con el tintineo de música y risas. Ignoran que historias les cuentan las brumas marinas a ese pináculo septentrional y encantado, pero desea atrever algún atisbo, porque pequeño que sea, de los prodigios que llaman a la puerta abierta al vacío cuando más se cierran las nubes. Los patriarcas temen que esos jóvenes partan algún día hacia la cumbre inaccesible en el cielo y desentrañen los ancestrales secretos ocultos bajo el abrupto tejado que se funde con las rocas, las estrellas y los temores ancestrales de Kingsport. No duda del regreso de los bisoños aventureros, pero sospechan que el brillo de sus ojos se desvanezca y que mengue la voluntad en sus corazones. No desean que la pintoresca Kingsport, con sus escarpadas avenidas, sus tejados arcaicos, se arrastre impasible por el desvenir de los años, mientras voz a voz el coro de brisas sigue nutriéndose, cada vez más estridente y salvaje en ese terrible recóndito promontorio donde las brumas y los sueños se detienen a descansar, mientras ascienden a los cielos procedentes del mar. No desean que las almas de sus jóvenes se separen de las acogedoras chimeneas ni de las tabernas de simétricos tejados de la vieja aldea, como tampoco desean oír más risas y cantos en esa sima altanera. Cuentan que del mismo modo que la nueva voz allí instalada trae niebla fresca del mar y luces nuevas del norte, hay más voces que podrían traer aún más brumas y nuevos destellos, y tal vez llegue el momento en que los antiguos dioses, cuya existencia insinúa entre susurros porque temen que los oiga el clérigo congregacional, surja de las profundidades y de la desconocida Kadat, en las heladas aguas baldías, para instalarse en el risco tan malévola y causalmente cercano, a las suaves colinas y valles de los sencillos y plácidas gentes de Kingsport. No lo desean en absoluto, pues las gentes sencillas rechazan lo que no es de esta tierra, y además, el temible anciano suele recordar lo que le dijo a Olney sobre cierto golpe en la puerta que atemorizó al morador solitario, sobre cierta figura negra e inquisitiva que entrevió, recortada contra la niebla, tras aquellas extrañas ventanas translúcidas como forma de ojos de buey emplomados. Sin embargo, los primigenios tienen la última palabra. Mientras tanto, la bruma matinal sigue elevándose por ese pico, solitario y vertiginoso, en el que se yergue solitaria la casa escarpada, una casa de grises y bajos aleros donde, aunque no se vea a nadie, al anochecer conjura luces furtivas mientras el viento del norte refiere festejos insólitos. Blanca y liviana surge de las profundidades para tenderle los brazos a sus hermanas. Las nubes, repletas de sueños, poblado por pastos suculentos y cuevas de leviatanes. Y cuando los enjambres de historias revolotean en cerrada formación por las grutas de los tritones, cuando en las ciudades de algas las caracolas entonan melodías crueles aprendidas de los primigenios, inmensos y cerrados bancos de niebla se aglutinan para emplomar la bóveda celeste de conocimientos, mientras Kingsport, anidando, inquieta entre los peñascos, más bajo, que se encrespan bajo ese portentoso y saliente centinela de roca, mira el mar sin ver más que blancura mística, como si el borde del acantilado se hallase en el mismo confín de la tierra, y las solemnes campanas de las boyas tañeran libres en el éter férico. Si te gusta el contenido, ayúdame dando me gusta y compártelos con tus conocidos y amigos. Llenaremos tus noches de terror a lo desconocido y lo impredecible. Sígueme en mis demás redes sociales y disfruta lo que tenemos para ti. Esto fue Corazón Nocturno. Hasta pronto.